Mis hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en este tiempo especial, en este día donde queremos compartir un tema que esperamos quede grabado no solamente en su mente, sino también en su corazón. La crisis trae vida en medio de la muerte. La crisis trae vida en medio de la muerte. Y en este tiempo, en medio de esta pandemia, donde vemos tanta muerte alrededor, también hemos visto a personas que han salido adelante, no solamente sanándose de la dificultad y de esta pandemia y del COVID-19, sino también aquellos doctores, enfermeros que son nuestros héroes en este tiempo. Pero también en medio de toda esta situación de muerte, hemos visto a personas que han mostrado su mano de ayuda hacia aquellos necesitados. Hemos visto a la iglesia dando víveres a aquellos que necesitaban, dando sangre para los niños. Hemos visto un sinnúmero de ejemplos de vida en medio de la muerte. Y en medio de toda esta situación, ¿cómo no recordar también actos tan heroicos como los que hoy podemos conmemorar? Porque hoy, 7 de junio, también conmemoramos el Día de la Bandera, de la jura de fidelidad a la bandera. Y cómo no recordar a nuestros héroes que entregaron sus vidas por darnos un Perú mejor, un Perú libre e independiente. En medio de la crisis que se vivía, nacieron los héroes. En medio de la crisis que había, nació la independencia, nació la libertad. La crisis trae vida en medio de la muerte. Permítame citar el texto de Juan capítulo 11, versículo 32 en adelante. Dice así: cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó: ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron: ven, Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. Y los judíos que estaban allí dijeron: se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Pero otros decían: Jesús hizo que el ciego pudiera ver. También pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriese. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Jesús le contestó: ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Muchos de los judíos que habían ido al pueblo de Betania para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. ¿Qué le parece si ahí donde está me acompaña con unas palabras de oración? Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que en este día tu palabra sea evidente a nuestras vidas, porque creemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Creemos que tu palabra es esa espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del alma. Por eso queremos implorarte que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones,
Padre, nos ponemos detrás de la cruz de Cristo para que todos vean a Jesucristo el Señor. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quisiera que hoy podamos ver 3 razones que fundamentan esta afirmación. ¿Cuál es la afirmación? La crisis trae vida en medio de la muerte. La crisis trae vida en medio de la muerte. Y la primera razón que podemos ver es: Jesús nunca te abandona en medio de la crisis. Recuérdalo bien. Primera razón: Jesús nunca te abandona en medio de la crisis. Atiende el clamor de María con compasión. Jesús atiende el clamor de María con mucha compasión. Dice el versículo 32 del libro de Juan que estamos leyendo: cuando María llegó donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. El Señor atiende con compasión a María, realmente de una manera muy sensible, porque es un Dios personal, un Dios que se acerca a cada creyente de una manera especial. María era una mujer que buscó en los momentos de paz estar al lado de Jesús. Había momentos anteriores donde María ya había tenido un encuentro con Jesús. Nos resulta difícil pensar en María en una posición diferente que no fuera a los pies de Jesús. Anteriormente ya la habíamos visto a sus pies escuchando su palabra, como lo dice el libro de Lucas capítulo 10 versículo 39. Y después de este episodio, le veremos de nuevo a los pies de Jesús ungiéndolos con un perfume de gran precio en un acto de adoración, como lo dice el libro de Juan capítulo 12 versículo 3. María era una mujer que buscó en el momento de paz estar al lado de Jesús, pero también era una mujer que buscó en el momento de dificultad la ayuda de Jesús. Es decir, en el momento que hubo paz, buscó al Señor, pero en el momento que hubo dificultad, no acudió a ningún otro lado, a ninguna otra persona, acudió a Jesús. Ahora volvemos a ver a María otra vez a sus pies, seguramente buscando consuelo en medio de la pérdida de su hermano. Es importante que estemos al lado de Dios, no solamente en los momentos de angustia, sino también en los momentos cuando todo va bien, en los momentos de alegría, en los momentos de prosperidad. También debemos estar al lado de Dios. Yo sé que ahora es un momento muy sensible en medio de esta crisis, en medio de tanta muerte. Seguro las personas están más sensibles y más abiertas a escuchar el mensaje de Dios. Pero cuando esto pase, no te olvides que Dios sigue siendo el Señor de toda criatura, el Señor de toda la creación. El Salmo 116, versículo 15 al 16 va a decir: Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio, dice el salmista, dando una muestra realmente especial de la sensibilidad de nuestro Señor, de la empatía de Dios con su creación. Es importante ver cómo el Señor Jesús no solamente atiende el clamor de María con compasión, sino también atiende tu dolor como si fuese el suyo. Atiende tu dolor como si fuese el suyo. Recuerda, el versículo 34, el Señor les preguntó: ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron: ven, Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. Jesús también sufrió el dolor. Jesús también sufrió el dolor. Es algo que nosotros debemos recordar. Fíjate lo que dice Isaías 53, versículo 3. Dice: todos lo despreciaban y rechazaban.
Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Jesús también conoció el dolor, pero también conoció el sufrimiento. En Lucas capítulo 22, versículo 42 en adelante va a decir: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? Qué importante es entender que aún en medio de la crisis que estamos viviendo, podamos decirle a Dios: Señor, que se haga tu voluntad. Quizás mi amigo, mi amiga que hoy me ves por primera vez. Quizás mi hermano o mi hermana que forma parte de nuestra iglesia. Hoy estás viviendo esta crisis. No sé si con alguna falta económica o quizás estás infectado con este virus. Y quizás en medio de todo ello el temor natural de la muerte. Y podamos en este día decirle: Dios mío, ayúdame, dame vida, rescátame, sáname. Sí, y seguro son palabras muy válidas. Pero también el Señor Jesús, en medio de la situación que vivía, le pudo decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Con esto quiero animarte y quiero desafiarte, que si hoy nos toca partir, será realmente al lado de Dios. Y que si nos toca quedarnos 10, 20, 30 años, será para seguir compartiendo del amor de Dios. Porque Dios tiene para nosotros siempre lo mejor. Jesús también conoció entonces el sufrimiento. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el momento para acercarnos a Dios por el oportuno socorro en medio de esta crisis, en medio de esta dificultad, pero también a través de todos los tiempos. La segunda razón que podemos ver es que Jesús es Señor en todo tiempo. Jesús es Señor en todo tiempo. Señor al inicio de la creación, Señor en la cruz, Señor en este momento, Señor de aquí a 1000 años, Señor en su segunda venida, Señor en todo tiempo. Jesús es Señor en todo tiempo. Recuerda esta segunda razón. Señor sobre la vida y la muerte. Señor sobre la vida y la muerte. El versículo 36 va a decir: y los judíos que estaban allí dijeron: se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Pero otros decían: Jesús hizo que el ciego pudiera ver. También pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. A veces en medio de la vida estamos gozosos y contentos naturalmente y de pronto sí decimos: yo creo en Dios, iré el domingo a la iglesia y de allí mi vida será igual. Pero en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, es allí donde viene la duda, donde viene la tristeza, donde viene el dolor. Estaban los amigos de Lázaro y de pronto diciendo: pero Jesús que sanó al ciego pudo haber hecho algo diferente para que Lázaro no muriera. Fíjense lo importante. Ellos estaban diciendo: pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. ¿Por qué? Porque ni siquiera se imaginaban lo que el Señor iba a hacer. Ellos estaban viendo de manera limitada, es decir, querían extender la vida de Lázaro, pero no estaban viendo que Jesús tenía el poder no solamente para extenderle la vida, sino para resucitarlo de entre
los muertos. Jesús es autoridad de toda vida. Jesús es autoridad de toda vida. Juan capítulo 10, versículo 18 va a decir, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. El Señor tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Él es Señor, Él es la autoridad, Él es Dios sobre toda criatura, sobre toda la creación. Pero Jesús es triunfante frente a la muerte. Jesús es triunfante frente a la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 va a decir, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. El apóstol Pablo, hablando crudamente, va a decir, si nosotros estamos esperanzados solamente en esta parte, no hay nadie más digno de lástima. No, nosotros no debemos estar esperanzados solamente en esta etapa de nuestra existencia, sino en lo que viene más allá de la muerte. Y más allá de la muerte viene la vida eterna. Recuérdalo bien, viene la vida eterna. Jesús es Señor que sigue haciendo milagros. Jesús es Señor que sigue haciendo milagros, aún en esta pandemia, aún en esta crisis y hasta el último segundo de tu vida. Jesús es Señor que sigue haciendo milagros. El versículo 38 del libro de Juan que estamos leyendo va a decir, todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? ¿No te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? Qué interesante es que hoy tú puedas confiar en Dios. Entonces verás su poder para sanarte, su poder para salvarte, pero también su poder para guardar tu vida eternamente y para siempre. Quitemos la piedra de la religiosidad. Marta conocía a Jesús. Marta le dice, Señor, tú tienes autoridad, pero esto pasará más adelante. Y a veces conocemos tanto de la Biblia que simplemente se nos ha quedado en el intelecto, pero todavía no ha bajado al corazón, todavía no ha bajado en nuestras vidas, todavía no corre sobre nuestra vida ríos de agua viva. Y este es el momento, en medio de esta crisis, debemos dejar que la palabra de Dios corra por nuestra vida como ríos de agua viva. Qué interesante es que nosotros podamos hacer ello. Versículos anteriores, el Señor Jesús declara a Marta que Él es la resurrección y la vida. Ahora va a demostrar que sus palabras eran ciertas y lo hará resucitando a Lázaro. Es importante realmente mencionar ello. Un hombre que llevaba 4 días de muerto. Lázaro llevaba 4 días de muerto. No había algún otro pretexto para decir, mira, no verificamos que estaba muerto. No, llevaba 4 días de muerto. Fíjate lo que va a decir Juan capítulo 11, versículo 25, en referencia a lo que el Señor le declaró a María. Dice así, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Eso es lo que le dijo a Marta, lo que le dijo a Marta.
¿Puedes creer esto? Querido amigo, querida amiga, ¿puedes creer que después de la muerte Jesús te puede dar la eternidad, la vida eterna? ¿Crees que si pones tu fe en Jesucristo hoy, Jesús te asegura que tendrás una vida eterna y que no irás al lago de condenación, no irás al infierno? ¿Puedes creer esto? Es importante tener fe y creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestra autoridad en todo tiempo. Quitemos la piedra de la incredulidad. Quitemos la piedra de la incredulidad. Confiar en Dios es ver obrar su poder, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Jeremías capítulo 29, versículo 11 va a decir: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Y hoy es el momento para que busques a Dios de todo corazón. Mi hermano, mi hermana, si en algún momento algo ha estado enturbiando nuestra relación con Dios, es el momento para buscarle de todo corazón. Amigo, amiga que me escuchas, es este el momento para buscarle a Dios de todo corazón. Si tú estás en el hospital, si en este momento te estás debatiendo entre la vida y la muerte, este es el momento para que busques a Dios de todo corazón. Si tú tienes un familiar en este momento que necesita la ayuda de Dios, este es el momento para que puedas animarlo y alentarlo a que busque la ayuda de Dios, pero que tú le des el ejemplo también buscando la ayuda de Dios con todo tu corazón. Isaías capítulo 43, versículo 2 va a decir: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Eso es lo que dice el Señor: yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Y allí lo importante de este texto: el Señor te pondrá a salvo no solamente en la camilla del hospital, no solamente en tu lecho en casa, sino te pondrá a salvo eternamente y para siempre. Estarás a su lado eternamente y para siempre. La tercera y última razón: Jesús siempre hace posible lo imposible. La tercera y última razón: Jesús siempre hace posible lo imposible. Él resucitó a Lázaro. Él resucitó a Lázaro. El versículo 41 va a decir: la gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Notemos también que Jesús se dirigió a Lázaro por su nombre. Preste mucha atención. Jesús se dirigió a Lázaro por su nombre. Sí, lo hizo de manera personal. En cuanto a esto, Agustín de Hipona, sí, San Agustín, comentó que el llamamiento era tan extremadamente poderoso que si no hubiese llamado personalmente, todos los muertos se habrían levantado de los sepulcros. Y tenía razón, tal como el mismo Señor había explicado anteriormente en Juan capítulo 5, versículo 28. Allí el Señor va a decir: no se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas.
Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre, pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Él resucitó a Lázaro. Él resucitará a los que creen en Él. Él resucitará a los que creen en Él. El versículo 45 va a decir: muchos de los judíos que habían ido al pueblo de Betania para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en Él. Vieron lo que Jesús hizo y creyeron en Él. Querido amigo, querida amiga, este es el momento para que tú pongas tus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Para que tú pongas tu mirada en Jesús y le puedas entregar tu vida en medio de esta crisis. Porque la crisis trae vida en medio de la muerte. Y tú en medio de esta crisis puedes tener vida y vida en abundancia. Puede ser que tú estás escuchándonos ahora en el hospital. Y de pronto tú o yo partiremos mañana, pasado, no lo sabemos. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, la crisis traerá vida en medio de esta muerte. ¿Sabes qué tipo de vida? Vida eterna. Vida eterna al lado de Dios, eternamente y para siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante va a decir: hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos cuando Él venga, nos reuniremos con Él, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Querido amigo, querida amiga, este es el momento de poner tu esperanza en Jesús. Querido amigo, querida amiga, este es el momento de poner tu mirada en Jesús y entregarle tu vida. Querido hermano, querida hermana, es el momento de seguir perseverando. Si tú que ya conoces a Cristo, estás viviendo esta crisis, esta dificultad, de pronto un familiar o de pronto tú mismo estás infectado con este virus, sigue firme en tu esperanza hacia Jesús, el autor y dador de la vida. Segunda de Pedro capítulo 3 va a decir: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Él no quiere que nadie muera, pero que muera eternamente. Él quiere que tú tengas vida eternamente. Él no quiere que tú mueras y vayas al infierno. Él quiere que tú vivas a su lado eternamente y para siempre. La crisis trae vida en medio de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús nunca te abandona en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor en todo tiempo. Y porque Jesús siempre hace posible lo imposible. ¿Deseas a Jesús obrando en tu vida y en la crisis que hoy vives? ¿Deseas a Jesús obrando en tu vida
y en la crisis que hoy vive, recuerda, la crisis trae vida en medio de la muerte. Y hoy esta crisis, hoy esta pandemia puede acercarte a Jesús y puede darte vida eterna. Quiero animarte a que en este día, si tú deseas poner esta crisis que estás viviendo en las manos de Dios, le puedas decir: Señor Jesús, pongo no solamente la crisis en tus manos, sino pongo mi vida en tus manos. Por eso, en primer lugar, te pido perdón por mis pecados. En segundo lugar, me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Y en tercer lugar, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Si ese es el anhelo de tu corazón, ahí donde estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y que me acompañes en unas palabras de oración. Levanta tu mano derecha ahí donde estás. Levanta tu mano derecha. Quiero guiarte a una oración. Levanta tu mano, cierra tus ojos, repite conmigo esta oración. Dile así: Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y me arrepiento por todos los pecados cometidos contra ti. Pero también en este día te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Quita el pecado de mi vida y ayúdame a vivir para ti. Creo que esta crisis trae vida en medio de la muerte y esa vida es para mí vida eterna porque he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, quiero animarte. Aparecerán los números en pantalla y tú puedes comunicarte con nosotros para poder animarte, alentarte y guiarte en esta decisión que tú has tomado. Que Dios bendiga grandemente Comas, Lima, el Perú y el mundo. Dios les bendiga.